Con el presente Cubo Artístico pretendemos dar a conocer de manera general un periodo clave de la historia más reciente de nuestro país. Por lo que, uno de los objetivos del currículo de las ciencias sociales para la etapa de educación primaria es que los alumnos aprendan a vivir en sociedad, conociendo los mecanismos fundamentales de la democracia y respetando las reglas de la vida colectiva. Por lo que, ¿qué mejor manera de enseñar a nuestros alumnos esos mecanismos que mostrándoles el paso a la democracia de su propio país? Para ello, hemos utilizado la gamificación, ya que pensamos que los niños aprenden jugando, mejor que memorizando contenidos. Por lo que a continuación mostraremos nuestro cubo artístico. Esperamos que les guste. Realización del cubo artístico. Primero, cogimos una caja que era rectangular y hicimos un cubo. Una vez teniendo nuestro cubo, decidimos hacerlo más fuerte, por lo que la segunda parte fue utilizar un corcho bastante resistente. Medimos los cuadrados de cada cara, los cuales los pegamos con una pistola de pegamento. Una vez realizado nuestro cubo de corcho, el tercer paso, con la aplicación Canva, realizamos los diseños de cada cara. Utilizando pegamento, los pegamos encima del corcho. El cuarto paso, para fortalecer las esquinas, utilizamos un papel adhesivo, ya que cuando lo gires y se da golpes podría romperse. Este fue nuestro cubo artístico. Para el diseño de cada una de las caras, todos los materiales han sido laminados. El diseño final de nuestro cubo fue este. Cara 1. Antecedentes. Fin del franquismo e inicio de la transición. El aprendizaje para esta cara lo hicimos a través de una serie de puzzles, ya que después de varias décadas del régimen franquista hubo diferentes causas, situaciones y actuaciones que debilitaron el régimen e hicieron posible el cambio hacia un régimen democrático. Para ello se han hecho diferentes puzzles describiendo cada una de estas causas. La crisis del franquismo, que venía debilitándose durante sus últimos años debido a las disputas y tensiones internas en política, y cada vez estaba más deteriorada la salud de Franco, lo que supuso la institucionalización del régimen. El cambio sociocultural que experimentaba la sociedad con una oposición cada vez más involucrada, pero todavía sin una organización clara. La presión exterior, la debilidad en política exterior y la crisis económica internacional que agravó la economía española, siendo esta muy dependiente de fuentes energéticas importadas, padeció fuertemente el impacto de la crisis del petróleo de los años 1973-1974. El terrorismo del grupo terrorista ETA, fundado en 1959 y cuyo primer atentado se produjo en 1961, cuando intentaron descarrilar un tren ocupado por voluntarios franquistas. El asesinato de Carrero Blanco en 1973, la llamada Operación Ogro, supuso también un golpe al franquismo, puesto que Carrero Blanco ya venía siendo hombre de confianza de Franco desde hacía muchos años, y debido al empeoramiento paulatino de este, cada vez ejercía más funciones propias del dictador,
lo que también garantizaría la continuidad del régimen franquista, de modo que Franco acabó concediendo la presidencia de gobierno a Carrero Blanco pocos meses antes de su asesinato. Después de lo sucedido con Carrero Blanco, Franco llamó al político Carlos Arias Navarro como sucesor, quien se convertiría así en el último presidente del gobierno del franquismo. Arias Navarro quiso realizar una serie de cambios que en teoría iban dirigidos a una posible apertura, aunque siempre bajo posturas ultraconservadoras. Ante la situación y viendo la caída del régimen del dictador Salazar en Portugal, Franco lo pensó nuevamente y por miedo a un posible proceso de democratización detuvo el leve avance de Arias Navarro. Además, y debido nuevamente a su salud, Franco traspasó los poderes del Estado al príncipe Juan Carlos, quien, tras la muerte del dictador, sería coronado rey de España conforme al propio testamento de Franco. Todo este desconcierto hizo que con la muerte de Franco en 1975 el camino hacia el cambio se allanara aún más y fuese posible realizarlo. La segunda cara del cubo corresponde a la transición, donde hablaremos sobre qué es eso de la transición, del contexto y de la reforma política que se llevó a cabo. Para ello hemos creado un cuento utilizando la herramienta Storyboard, ya que entendemos que es un tema quizá complicado para los estudiantes de primaria, aun siendo de tercer ciclo. Entonces, contar la historia en forma de cuento sirve para facilitar y mejorar la comprensión del tema, además de despertar el interés y la motivación. De modo que comenzaremos primero por definir a qué llamamos transición española, siguiendo la definición del manual de la asignatura. Esta sería: proceso de transformación política del franquismo hacia la democracia en España. El proceso se realizó de manera pacífica gracias al consenso de las fuerzas políticas y sociales. En esta etapa se reformaron las leyes fundamentales franquistas y se aprobó la Constitución de 1978. En cuanto al contexto, uno de los puntos más importantes a destacar de este proceso de transición es el hecho de que el cambio de un régimen a otro se realizara de forma pacífica, o al menos en cuanto a que no hubo otra guerra civil ni conflicto armado, algo que sucedió por primera vez en la historia mundial. Esta transición pudo llevarse de un modo más suave, digamos, por algunas causas tales como la actuación del ya rey Juan Carlos I, este periodo sería su primera etapa como monarca, quien presuntamente utilizó su poder y autoridad para ponerlas al servicio del pueblo. Por otro lado, el apoyo recibido por las instituciones con más relevancia en el ámbito social, es decir, la Iglesia, el ejército, la prensa y la banca. Otro punto sería la voluntad de colaboración y consenso de los diferentes partidos y fuerzas políticas y sociales, y la participación y actuación más o menos pacífica, sin acciones violentas, del pueblo español. Y ahora continuamos con el siguiente punto, la reforma política inmediata. A los 2 días de la muerte de Franco, el 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I fue coronado rey de España, quien confirmó a Arias Navarro como presidente del gobierno. Pero Arias Navarro se encontró con un panorama difícil de gestionar. La crisis económica, el terrorismo de ETA y las manifestaciones, movilizaciones y huelgas, que dejaron de ser ilegales en 1975 precisamente bajo su mandato, hicieron que, ante tantas convulsiones, dimitiera de su cargo tan solo 191 días después de que el rey ratificara su cargo como presidente. Adolfo Suárez sería su sucesor, tras ser nombrado igualmente por el rey. Suárez logró cierta unidad, coordinación democrática, al conseguir conectar con los sectores reformistas y los de la oposición. De esta forma, consiguió llevar a cabo en el Congreso la Ley para la Reforma Política. Se legalizaron los partidos y se reformó el Código Penal, que permitía el ejercicio de las libertades básicas, lo que concluyó en 1977 con las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República.
aunque mientras tanto seguían produciéndose actos violentos como los atentados de ETA o el secuestro del presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo, a manos de otra organización terrorista, los Grapo, grupos de resistencia antifascista 1 de octubre, de inspiración ultraizquierdista. Finalmente, Adolfo Suárez y su partido, la Unión de Centro Democrático, UCD, ganaron las primeras elecciones democráticas tras el franquismo el 15 de junio de 1977. Otros hechos destacados durante estos años fueron la concesión de las preautonomías a Cataluña y el País Vasco, que fueron las primeras, posteriormente el resto de comunidades, de modo que entre los años 1979 y 1983 se fue estableciendo el mapa actual de las 17 autonomías. Y por otro lado, otro hecho famoso, los llamados Pactos de la Moncloa, que fueron los acuerdos firmados en octubre de 1977 entre el gobierno y todas las fuerzas políticas que contaban con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, además de contar con el apoyo de las asociaciones empresariales y los sindicatos, excepto por la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT. Su misión era luchar contra la crisis económica que se venía sufriendo desde hacía ya varios años, entre otros, la alta inflación, el déficit exterior, nivel elevado de parados, y que culminaría con la aprobación de la Constitución Española de 1978. Y hasta aquí la cara 2. Para esta cara, la tercera, llamada la Constitución Española de 1978, hemos hecho una variante del juego de la oca, en el que, al modo tradicional del juego, los estudiantes colocarán sus fichas en la casilla de salida, lanzarán un dado y deberán identificar con cuál de los llamados 7 padres de la Constitución se corresponde a la imagen de la casilla en la que caigan, teniendo en cuenta que no se trata de que los alumnos memoricen nombres y caras, sino que aprecien en conjunto el valor democrático que supone una Constitución. Por eso, para jugar, los alumnos contarían con la ayuda de imágenes y, por supuesto, del profesor, si es necesario. El otro tipo de casillas interactivas son las casillas de tarjetas negras. Cuando un alumno caiga en una de ellas, tendrá que coger una tarjeta negra y leer el texto escrito en el reverso. Igual que comentaba hace un momento, no se trata de memorizar nada, sino de apreciar y conocer algunos de los puntos clave de la democracia y de nuestra Constitución, por lo que los textos de las tarjetas también requieren de una explicación adicional por parte del profesor. En dichas tarjetas, en las que hemos seguido la estructura y puntos del manual de la asignatura, se encuentran, entre otros, la forma política del Estado español, los principios de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, o la serie de derechos y libertades básicas. Para una mayor emoción, el juego cuenta también con la casilla de pierde turno y de oca en oca y tiro porque me toca. Y por supuesto, el ganador de la oca será el primero en llegar a la casilla final, llamada la oca de la Constitución de 1978. Y ahora paso a contar el contenido de esta cara referente a la Constitución. 7 diputados de diferentes partidos políticos fueron los padres de la Constitución y quienes elaboraron el primer anteproyecto. Empezaron a realizar dicha tarea en sesiones secretas, las cuales no estuvieron exentas de numerosas desavenencias en diversos temas, como, por ejemplo, en cuanto a la forma de Estado, el modelo territorial o el modelo educativo. A pesar de ello, el proyecto siguió adelante y fue finalmente aprobado por las Cortes Españolas. El 6 de diciembre de 1978 se celebró un referéndum en el que todos los españoles pudieron votar y el día 29 de diciembre de ese mismo año se promulgó en las Cortes Generales. Algunos de los puntos a destacar de la Constitución fueron: primero, la soberanía popular y los principios de libertad, justicia, igualdad y pluralismo como valores supremos del ordenamiento constitucional, del ordenamiento jurídico. Segundo, la monarquía parlamentaria como forma política del Estado español. Tercero, España como Estado descentralizado y el reconocimiento de las autonomías de las comunidades autónomas.
Cuarto, una serie de derechos y libertades básicas y fundamentales, como la libertad de expresión, de producción y creación, la libertad de cátedra, el derecho a la información, a la educación o los relacionados con la dignidad de la persona. Y en quinto lugar, un sistema que garantizase la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo, así como para el ejercicio de las libertades a través del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Esos serían algunos de los puntos, como he dicho, a destacar dentro de la Constitución. Y hasta aquí la cara 3 del cubo. Democracia. Los gobiernos de la UCD. Pues bien, esta cara está basada en 2 juegos con ruletas que han sido realizados con Communication in Print. La primera ruleta se muestran una serie de pictogramas en el que los alumnos tendrán por turnos tirar la flecha. Cuando caigan en una casilla, deberán coger la tarjeta y leérsela al resto de los compañeros. Si el siguiente alumno cayera en la misma casilla, perdería el turno. Una vez que se hayan leído todas las tarjetas, se pasará a la siguiente ruleta. La siguiente ruleta trata en el que desde la casilla de estar se mueva la ruleta de izquierda a derecha. En él habrá diferentes fichas, por lo que los alumnos tendrán que asociar cada dibujo con la tarjeta correspondiente. Una vez que tengan la tarjeta correspondiente, pasarán a la siguiente casilla. Así, de esta manera, podrán poner en orden los acontecimientos de la historia. Pues bien, ahora pasaremos a leer los contenidos de esta cara. Una vez aprobada la Constitución de 1979, fueron convocadas unas nuevas elecciones generales. Nuevamente, Adolfo Suárez y su partido UCD ganaron, de modo que Adolfo Suárez ocuparía el puesto de presidente del gobierno hasta 1981, año en el que se produjo su dimisión. Momento este en el que muchos historiadores entienden como el fin de la transición. Aunque no existe unanimidad en cuanto a cuáles fueron las causas últimas de su dimisión, esta fue propiciada por diferentes motivos. Los motivos que se muestran a continuación son los de los que está basado nuestra primera ruleta. Primero, Felipe González, al mando del PSOE, cambió la política, iniciando así una intensa oposición, presentando una moción de censura. González presionó para que su partido tomase un camino político e ideológico diferente, abandonando el marxismo y configurándose como un partido de izquierda moderada. Por otro lado, la crisis económica, junto a la falta de apoyo por parte de los sindicatos, impidió que se realizaran las reformas estructurales necesarias. Luchas y división interna dentro del partido UCD por diferentes temas, que además carecía de suficiente solidez con respecto a otros partidos históricos, como fue el PSOE o el PCE. Por otro lado, el terrorismo de ETA, que seguía atentando en su búsqueda por la independencia del País Vasco. Por último, la amenaza de involución por parte de los sectores conservadores. Vale, pues hasta aquí sería nuestra primera ruleta. Ahora pasaríamos al juego de la segunda ruleta. Uno de los acontecimientos históricos de mayor repercusión fue el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 por el teniente coronel Antonio Tejero y un grupo de guardas civiles, quienes irrumpieron y retuvieron a todos los presentes en el Congreso de los Diputados en plena votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, el sucesor de Adolfo Suárez. El golpe no se llevó a cabo finalmente, concluyendo esa misma noche. El rey, en su comunicado televisivo, dio la orden de retirada a los militares sublevados, apoyando así al nuevo régimen constitucional. Como consecuencia,
En junio de ese mismo año se aprobó la Ley Orgánica de los Estados de Alarma, excepción y sitio, con la finalidad de regular el papel y actuación de las fuerzas de seguridad en caso de cualquier situación que pusiera en peligro a la nueva democracia. Con Calvo Sotelo como presidente se acabaron de firmar los acuerdos autonómicos que configurarían el mapa de las comunidades autónomas de España, lo que suponía, a través de la Ley Orgánica de la Organización del Proceso Autonómico, la progresiva transferencia de competencias del Estado a las comunidades. También, bajo su mandato, en ese mismo año de 1981 se inició el proceso de ingreso de España en la Organización del Tratado de Atlántico Norte, lo que conocemos como la OTAN. Este proceso culminaría en mayo de 1982, con la accesión de España como miembro número 16 de dicha organización. A pesar de ello, la UCD terminaría desapareciendo debido a la crisis económica y a la descomposición del partido. Calvo Sotelo convocó nuevas elecciones en octubre de 1982, en las que su partido perdería más de 157 parlamentarios, lo que supuso la disolución definitiva del partido, unos cuantos meses después, en febrero de 1983. Hasta aquí la cara 5. Para esta cara, correspondiente al PSOE y su victoria electoral en 1982 y a lo que hemos denominado el salto de España a Europa, a la Comunidad Económica Europea, hemos preparado un juego de cartas de parejas en el que los alumnos tienen que asociar una descripción con la imagen correspondiente, de modo que se colocarán todas las cartas boca abajo y los alumnos tendrán que coger 2 cartas. Primero leerán la tarjeta con texto que escojan y después la asociarán con la tarjeta que lleve la imagen correspondiente. Tenemos unas tarjetas amarillas más relevantes que tomó el PSOE en su primera legislatura y unas tarjetas que se corresponden con las medidas más destacadas del resto de legislatura, de manera que los alumnos descubran los puntos o medidas más importantes que el gobierno del PSOE llevó a cabo en esos años. Para facilitar el juego, las tarjetas que contienen bien llevan la imagen en pequeño debajo del mismo. Explicado esto, ahora pasaré a desarrollar de manera, digamos formal, los puntos del presente apartado. Esta vez, las urnas dieron el voto por mayoría absoluta al Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y a su líder Felipe González, en las que fueron las segundas elecciones de la nueva era democrática de España. El PSOE ganaría también las elecciones las siguientes 3 convocatorias, aunque nos centraremos más en su primera legislatura. Entre los principales objetivos de su primera legislatura, entre los años 1980 y 1986, se encontraban la generación de empleo, la lucha contra la inflación y el déficit público, el crecimiento, además del asentamiento de la democracia. Para ello se tomaron una serie de medidas. Primero, reajuste económico, medidas que consiguieron reducir la inflación y el déficit público, tales como el cierre de determinadas públicas de escasa competitividad, la promoción de una reforma fiscal, la disminución de la jornada laboral y la flexibilización del empleo. En educación, por un lado, la Ley de Reforma Universal y, por otro, la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, más conocida como LODE, en 1995. Con miras a controlar que se produjeran nuevos intentos involucionistas o golpes de Estado, se organizaron los altos cargos militares. En política interior se acabaron de aprobar la autonomía y se reforzaron las fuerzas de seguridad del Estado como medida para combatir el terrorismo. Y con respecto a la política exterior, España daría el salto definitivo a Europa en 1986, ingresando y pasando a formar parte de la Comunidad Económica Europea, por las siglas CEE, terminando así con el proceso de ingreso iniciado en 1977 por el gobierno de Adolfo Suárez. La CEE surgió en 1957 con el Tratado de Roma. En el año 1962, el gobierno de Franco solicitó por primera vez el ingreso de España en ella, pero esta petición fue rechazada por el organismo europeo, ya que uno de los requisitos de la Comunidad Económica Europea era precisamente que sus miembros debían ser estados democráticos,
Por esa razón, España no volvió a solicitar su ingreso hasta que se instauró la democracia. Aunque dicho ingreso volvería a retrasarse durante alrededor de otros 8 años, esta vez a causa de temas económicos, como por ejemplo en relación con la agricultura, y también por las consecuencias sufridas por la crisis, comentada anteriormente, de 1973. Con respecto al resto de legislaturas del PSOE, podemos destacar lo siguiente. En economía, se produjo un despegue económico. Los retos obtenidos con el reajuste económico de la primera legislatura, junto con una coyuntura internacional favorable, permitieron modernizar las estructuras productivas y ampliar el estado del bienestar a través de una serie de leyes que permitieron, entre otros, el acceso de la población española a la seguridad social y a las prestaciones por jubilación. En cuanto a educación, se amplió el derecho a la educación y se reformó el sistema educativo con la nueva Ley de Educación. Una más, suma y sigue, y seguimos la LOCSE, Ley Orgánica General del Sistema Educativo, en 1990. Con respecto al panorama internacional, España fue afianzándose como democracia a nivel internacional, gracias a varios hechos tales como su papel impulsor en la construcción de la Unión Europea, fundada en 1993, su cooperación en determinados conflictos internacionales, como en la Primera Guerra del Golfo, o su intervención en algunas misiones de las Naciones Unidas. A pesar de ello, en el año 1991 surgió una crisis mundial que también afectaría a España. El paro y el déficit público aumentaron, el gasto en prestaciones sociales disminuyó y además empezaron a aparecer casos de corrupción dentro del PSOE. Estos hechos llevarían a su líder, Felipe González, a convocar elecciones anticipadas el 3 de marzo de 1996. Y hasta aquí la cara 5. Cara 6. Legislatura del Partido Popular hacia el cambio de milenio. Pues bien, esta cara es la última cara de nuestro cubo y para ello hemos querido realizar una actividad que los estudiantes actualmente encuentran muy divertida. Esta es un escape room. Como vemos, la imagen de fondo representa el Congreso de los Diputados. Esta actividad, por ejemplo, le daremos la primera casilla. Una vez que abran la primera casilla tendrán que ir respondiendo una serie de preguntas. Una vez que hayan respondido la pregunta, se les dará la pista para pasar a la segunda casilla, que les dará la respuesta correcta a la anterior. Por ejemplo, si abrimos la primera casilla, tendremos nuestra primera pregunta. Las nuevas elecciones de 1996 dieron al Partido Popular, liderado por su primer triunfo, después de varios años de oposición desde su fundación en 1989. ¿Quién era el presidente? Aquí los alumnos tendrían que contestar. José María Aznar, B. Joaquín Almunia, C. Bertín Osborne. Una vez que hayan contestado, se abre la casilla número 2. ¿Vale? Pues aquí una vez que contesten, dirán que sería la respuesta José María Aznar. Nos iríamos a la casilla número 2. Y la abrimos. Bien hecho, José María Aznar. Nos centraremos en su primera legislatura, cuyos principales puntos tendremos que descubrirlos siguiendo las pistas. Abre la casilla 3. Bueno, pues así se irán abriendo todas las casillas. Esta sería la casilla 3, la casilla 4. Aquí tenemos la del sol, la de la nube, la del sol. Os lo enseño así un poco por encima y por último la del triángulo. Hasta que lleguen a la última casilla y puedan escapar del Congreso de los Diputados. Los contenidos a tratar en esta cara son que las nuevas elecciones de 1996 dieron al Partido Popular, el PP, liderado por José María Aznar, su primer triunfo después de varios años de oposición desde su fundación en 1989. Ganaron también las siguientes elecciones del año 2000, pero como nuestro temario solamente abarca la historia de España hasta el año 2000, nos centraremos en su primera legislatura, cuyos principales puntos fueron los siguientes. Primero, desarrollo económico.
Poco después de llegar al poder, el PP logró un reajuste económico que acabó con el déficit y redujo la inflación y el desempleo, gracias en parte a la recuperación económica internacional de la anterior crisis, lo que permitió que España pudiera incorporarse al nuevo sistema monetario como de la Unión Europea, es decir, el euro. Punto 2. El pacto social, la recuperación del diálogo entre el gobierno, patronal y sindicatos concluyó con la firma de un pacto social que acabó con los enfrentamientos que se habían producido al final del gobierno del PSOE. Punto 3. Nivel militar. Se suprimió el servicio militar obligatorio en 1998 y España entró a formar parte de la estructura militar de la OTAN. Punto 4. La lucha antiterrorista. Con el Pacto de Estella se logró una declaración de tregua por ETA, aunque desafortunadamente las devacencias surgieron rápidamente y esta solo duró un año, es decir, de 1998 a 1999. Como decíamos, el PP ganó las siguientes elecciones del año 2000, con Aznar de nuevo a la cabeza. Y por su parte, el PSOE elegiría a su nuevo líder, José Luis Rodríguez Zapatero, quien llegaría a la presidencia del gobierno tras ganar las elecciones de 2004.